Libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Título 1 de los bienes. Capítulo 1 de las varias clases de bienes. Artículo 442. Conceptos. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objetos de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 444. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Artículo 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles. 1. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. 3. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. 5. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 6. Los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criados análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Artículo 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Artículo 447. Parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Artículo 448. Materiales de un edificio. No pierden el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que se han separado mientras se hacen reparaciones. Artículo 449. Accesorios. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que corresponde a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad. Artículo 450. Condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de éste, salvo los casos en que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Artículo 451. Bienes muebles. Son bienes muebles. 1. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. 2. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin primordial. 3. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5. Los derechos de crédito referentes a inmuebles, dinero o servicios personales y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Artículo 452. Menaje de la casa. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusivamente y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte y oficios, ropa, granos y animales. Artículo 453. Los materiales provenientes de la destrucción de un edificio que no sean utilizados en reparaciones de los mismos y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no estén empleados en la construcción. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes fungibles
si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de la misma calidad. Artículo 455. Somovientes. Los somovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Capítulo 2. De los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Artículo 456. Dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Artículo 457. Bienes del dominio público. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Artículo 458. Bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso común: 1. Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. 2. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. 3. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia, y las aguas no aprovechadas son particulares. Y 4. La zona marítimo-terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Artículo 459. Bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común: 1. Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas, y los demás que constituyen su patrimonio. 2. Los de uso público, cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. 3. Los ingresos fiscales y municipales. 4. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. 5. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. 6. Los que, habiendo sido de propiedad particular, queden vacantes y los adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. 7. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos y las reliquias arqueológicas. Artículo 460. Bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicos que tienen título legal. Artículo 461. Aprovechamientos de bienes nacionales. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establecen las leyes respectivas. Artículo 462. Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas están sujetos a las leyes especiales y subsidiariamente a lo dispuesto en este Código. Artículo 463. El traspaso de los bienes del dominio público de uso común al patrimonio del Estado o de los municipios deberá hacerse llenándose los trámites que señalen las leyes y reglamentos respectivos. Título 2 de la propiedad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Artículo 465. Abuso del derecho.
El propietario, en ejercicio de su derecho, no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Artículo 466. Derecho del perjudicado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abuse en el ejercicio de su derecho de propiedad, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Artículo 467. Expropiación forzosa. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Artículo 468. Defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho a defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Artículo 469. Reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Artículo 470. Derecho de autor. El producto o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento o cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. Artículo 471. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y en cuanto se incorpora por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Artículo 472. Bienes de intereses histórico y artístico. Las cosas de propiedad privada, inmuebles, declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, están sometidas a las leyes especiales. Capítulo 2. De las limitaciones de la propiedad. Artículo 473. Subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y el sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo a disposiciones de leyes especiales. Artículo 474. Prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar otro daño ulterior. Artículo 475. Deslinde y amojonamiento. Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y al amojonamiento y, según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorrata las obras que los separen. Artículo 476. Obligaciones de cerrar el fundo. Todo propietario debe cerrar su fundo, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Artículo 477. Construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Artículo 478. Servidumbres establecidas. Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por leyes y reglamentos especiales y a falta de estos por las reglas establecidas en este código. Artículo 479. Construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos,
fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias, y con sujeción a cuantas condiciones se prevenga en los reglamentos de policía y de sanidad. Dentro de poblados se prohíbe depositar materias inflamables o explosivas, salvo que los establezca reglamentos especiales, e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Artículo 480. Prohibición de actos que dañen pared medianera. No se puede poner contra una pared medianera que divida dos predios de distinto dueño ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. Tanto en estos casos como en los enunciados en el artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá a un juicio pericial. Artículo 481. Siembra de árboles cerca de la heredad ajena. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor a 3 metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de 1 metro si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. Artículo 482. Derecho de exigir que se arranquen los árboles. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo que procede, si por la extensión de sus raíces amenazaren la seguridad de sus construcciones. Artículo 483. Ramas que se caen sobre propiedad vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. Artículo 484. Obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliere el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de éste. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse.